noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes en este nuevo programa, hoy miércoles 15 de octubre. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y antes de empezar el programa de hoy, me gustaría que podamos orar juntos para iniciar este programa que sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor, en este tiempo. Bendito Dios, nos ponemos delante de ti para poder, Señor, leer tu palabra, poder escudriñar tu palabra, Señor, en este momento juntos, y que tú puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra y puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Señor, bendice cada corazón que esté escuchando el programa de hoy, miércoles 15 de octubre, en este momento, en el lugar donde se encuentre. Señor, bendice sus vidas. Señor, que la palabra de Dios pueda realmente llenar sus mentes de palabra fresca, llenar sus corazones, Señor. Si hay personas en este momento que están escuchando, que no han recibido a Cristo en sus corazones, que no son creyentes, Señor, yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, puedas, Dios Todopoderoso, Señor, grande y eterno, hacer bendito Dios Todopoderoso, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, pueda tocar cada uno de estos corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Hermanos, perdón, una distracción, sonó mi celular, ya lo pagué. Ya se lo llevó mi esposa también, así que disculpen. Hermanos, bien, vamos a empezar entonces el programa de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de preparándonos para la venida del Señor. Y para tocar este tema, vamos a ver varios versículos en paralelo, así que les pido por favor que aquellos que tengan sus Biblias la abran rápidamente. Vamos a empezar. Aquellos que no la tienen en sus manos, vayan y búsquenla, tráiganla, porque es importante usar la Biblia en este nuevo programa. Es importante poder usar la Biblia juntos. Hermanos, ok, les voy a dar unos segundos para que puedan ir a buscar sus Biblias, mientras yo preparo de una vez las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces el día de hoy, como les dije, el tema es preparándonos para la venida del Señor, o sea, preparándonos para la venida de Cristo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que se posteó en Facebook hace unas horas atrás, se puso, hermanos, hoy el programa de hoy es preparándose para la venida de Cristo. Es tiempo de arrepentirse y de que la iglesia se defina. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre esto. Les pido, abran sus Biblias. Tengo aquí algunos versículos que ya he separado. En Romanos capítulo 3, verso 12, vamos a leerlo juntos. Dice así. Romanos 3, verso 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, hermanos, dice así. Es otro versículo. Romanos 3:23 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ese es Romanos 3:12. Y Romanos 3:23 dice: porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, lo que quiero enfatizar al iniciar este programa el día de hoy es que a través de estos dos versículos podemos observar de que no hay ningún ser humano en la tierra que pueda considerarse justo. No hay ningún ser humano que pueda considerarse digno de la presencia de Dios. Generalmente siempre nosotros, sin darnos cuenta, queremos bajar a Dios a nuestro nivel, pero no nos damos cuenta de que es lo contrario. Nosotros debemos ir hacia el nivel de Dios, por decirlo así. O sea, debemos ir hacia arriba, no traer a Dios hacia abajo. ¿Y por qué digo que queremos traer a Dios hacia abajo? Porque muchas veces queremos condicionar a Dios
o sea, a lo que nosotros pensamos. Queremos crear un evangelio falso, o queremos crear nuestros propios principios, o queremos simplemente vivir el evangelio como a nosotros nos parece o como a nosotros nos conviene, porque no queremos caminar en santidad, o simplemente no queremos ni siquiera tener nada que ver con la iglesia, no queremos tener nada que ver con la religión, entre comillas, y no queremos tener nada que ver con Jesucristo. Entonces queremos poner nuestras propias condiciones y queremos establecer nuestros propios parámetros de justicia o nuestros propios parámetros de santidad. Entonces decimos, bien, yo soy una persona buena, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago maldad, soy una persona que no tiene pensamientos siempre malos, a veces tengo pensamientos buenos, pero como dicen muchos predicadores y como dice la Escritura, que es lo más importante, es que no se trata de medirnos en base a otras personas que puedan ser malas en este mundo, sino se trata de compararnos con respecto a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo, y en Hebreos 12:14 dice lo siguiente, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren qué interesante, o sea, no importa qué parámetros o qué reglas pongas tú para decir si tú eres bueno. Aunque suene duro, a Dios no le interesa. A Dios no le interesa qué reglas podamos poner tú y yo para aparentar ser buenos, para aparentar ser personas honestas, personas que hacen el bien a los demás. No le importa, porque esas reglas que tú y yo podamos poner no nos van a salvar. Las reglas que tú y yo podamos poner para medir nuestra santidad no nos van a acercar a Dios, porque no se trata de nuestras reglas, sino se trata de las reglas de Dios. Y tú dirás, ¿pero por qué? Yo quiero poner las mías. ¿Por qué es que entonces Dios quiere hacer lo que Él quiere? Por lo mismo que es Dios. O sea, lo que quiero que podamos entender, aunque sea por este momento en nuestro conocimiento e intelecto, es que por Él ser Dios, Él puede hacer lo que le plazca. Nosotros no podemos discutir lo que Dios quiere hacer. Quizás nosotros podemos cuestionarnos entre nosotros y decir, ¿por qué estás haciendo esto y por qué estás haciendo tal cosa? Pero no podemos cuestionar al Señor. Y aunque muchos no lo quieren conocer, la Biblia dice que cuando Jesucristo venga, toda rodilla se doblará y dice y declarará que Jesucristo es el Señor. No importa la persona más malvada, la persona entre comillas más atea, porque no hay una persona atea, todos saben que existe un Dios, pero simplemente no quieren creer en Él, no quieren seguirle. Pero hasta la persona más malvada de esta tierra se inclinará y se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, ahora prácticamente simplemente muchas de las personas están haciendo, como dirían algunos, sus pataletas, sus rabietas, de que no quieren aceptar los mandamientos de Dios y que no quieren honrar a Dios. Pero como lo mencioné hace un rato, la Biblia dice que cuando Jesucristo venga, toda rodilla se doblará y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Hasta el que hizo sus rabietas, hasta el que no quería arrodillarse delante de Dios, el que no quería declarar que Jesucristo era el Salvador del mundo, lo veremos arrodillado pidiendo misericordia y pidiendo perdón al Señor. Entonces menciono todas estas cosas porque quiero que entendamos de que nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios es Dios. Entonces yo sé que, como digo, algunos no creen en Dios y dicen, pero igual, a la larga, en el tiempo en que Jesucristo venga, entonces muchos se darán cuenta de que los que aparentemente estaban locos porque creían en Dios y creían en Jesucristo estaban en lo correcto, porque estaban siguiendo la verdad absoluta, que es la Biblia. No estamos basándonos en mandamientos o en libros humanos, no estamos basándonos en nuestros pensamientos, estamos basándonos en lo que la palabra de Dios dice. Estamos basándonos en lo que la palabra de Dios ha establecido. Estamos basándonos en la verdad absoluta de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, quiero que podamos entender todo esto. En Hebreos 12:4 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Es importante que entendamos este versículo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. En Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, como varias veces santo, viene de una palabra gagios, que significa separado para el servicio del Señor. Y la palabra pecado, como siempre lo hemos mencionado, significa no dar en el blanco. Y el blanco es la voluntad del Señor. El blanco es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y si tú y yo no obedecemos lo que está escrito en las Escrituras, así sea lo más pequeño, entonces estaremos en desobediencia y, en otras palabras, estaremos en pecado. O sea, no necesariamente estar en pecado es hacer algo aparentemente malvado, midiéndolo bajo nuestra perspectiva humana, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, no orar, no ir a la iglesia, no leer las Escrituras, ya es pecado, porque simplemente estamos desobedeciendo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, a veces nosotros, cuando hablamos de pecado, siempre nos vamos a lo más terrible, ¿verdad? Pero recuerda, es lo más terrible comparándonos o viéndolo desde nuestra perspectiva humana. Porque siempre nosotros nos horrorizamos cuando vemos que alguien mata a alguien, cuando vemos que alguien viola a alguien, cuando vemos que alguien roba a alguien, ¿verdad? Nos horrorizamos y decimos, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer esas cosas, ¿verdad? Pero es cuando nos comparamos entre nosotros. Pero si nos comparamos con Dios, la Biblia dice en Romanos 3:12, lo vuelvo a repetir, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para Dios no hay nadie en el universo que tenga la capacidad de hacer lo correcto, excepto Jesucristo, en el cual no hubo pecado. Ahora, lo más interesante es que en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren qué interesante, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estamos viendo dos cosas importantes. Primero, que no hay justo ni aun uno. No hay ningún ser humano en el universo que pueda considerarse justo delante de Dios. Quizás, para tu forma de ver, quizás sea una persona buena, pero delante de Dios no hay ninguno. ¿Quién lo dice? Dios a través de su palabra. No hay ningún ser humano que sea capaz de considerarse apto para ser llamado justo delante de Dios. Dios nos manda a vivir en santidad. ¿Y qué significa vivir en santidad? Andar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su santa palabra. Si no vivimos en santidad, no podremos ver al Señor. Y Gálatas 5, 19, 21 nos menciona estos pecados, estas obras de la carne, ¿verdad? Y nos dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Ahora vamos a ir yendo a otro punto. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, del verso 9 al verso 11, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Entonces dice: todo aquello que se oponga a la sana doctrina es pecado. Ahora,
Vamos a seguir leyendo. Acabamos de leer entonces 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Muy bien. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1 del verso 21 al verso 32. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres o unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces, dice así lo siguiente, hermanos: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces miren lo que dice desde el versículo, estamos en Romanos capítulo 1, del versículo 27, voy a volverlo a leer. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, y cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pero dice: y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ahí quiero que leamos juntos el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos versículos que acabo de leer, no quiero explayarme demasiado, son temas interesantes que vamos a tratar en otros temas futuros, pero los temas y los versículos que he mencionado ahora, lo que quiero redondear es que no hay justo ni un uno. Todos aquellos que practican pecado son dignos de muerte. Entonces, cuando hablamos de muerte, ya quiero irme un poquito más allá. Todas aquellas personas que vivieron su vida en pecado, que no dice ahí en lo que acabamos de leer en Romanos, hay un versículo que es claro, dice: aborrecedores de Dios. Todo aquel que aborrece a Dios. Cuando, por ejemplo, uno escucha el mensaje de salvación y lo desprecia y dice: no, yo no necesito de Dios ahorita, yo soy bueno. El evangelio es para los rateros, los drogadictos, los homicidas. Esa gente necesita de Dios. Yo no lo necesito. Yo soy bueno. No vamos a mandar a nadie. Y otra vez vuelvo a decirles: comparándote con quién, comparándote con el hombre más malo de esta tierra, eres bueno. Pero comparándonos con Dios Todopoderoso, somos nada. Somos pecadores, somos injustos, no somos dignos. Y por lo tanto, Dios ya estableció algo. Simplemente Dios ha dicho: nadie en este mundo es digno.
ninguno es digno de ser aceptado por mí. Todos han pecado, todos son inútiles y todos tienen pecado. Nadie quiere obedecer mi palabra, muchas personas aborrecen mi evangelio, pero yo ya establecí algo. Yo he establecido que toda aquella persona que acepta el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, que cree que Jesucristo es el Señor, que yo lo resucité de los muertos, será salvo, dice. Si tú crees, dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que creyeron en Él y le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Dios ha establecido algo, y la Biblia dice que solamente Jesús es el camino. El único camino al Padre es Jesucristo. El único camino hacia Dios es Jesucristo. No hay otro camino. Que tú hayas escuchado que hay otros caminos, que hay otros caminos que te llevan a Dios, como algunos usan esta frase que dice, todos los caminos conducen a Roma, conducirán a Roma, pero no conducen al cielo. Solamente hay un único camino que conduce al cielo y se llama Jesucristo. Entonces, Dios ya lo estableció. Que tú y yo queramos establecer otros caminos, ese es problema nuestro. Pero no es problema de Dios. Dios ya estableció un camino. Y Él ha establecido que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la salvación y podemos librarnos de la muerte. Porque recuerda que lo que hemos leído en Romanos, el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, lo único que nos espera es la muerte. No vamos a ir al cielo, no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque solamente hay un solo camino que nos conduce a la vida eterna y se llama Jesucristo. Entonces, lo que acabo de hablar con ustedes hasta el momento, he tratado de que entendamos esto. No hay justo ni aún uno. Entonces es importante poder comprender eso. Yo los invito entonces a ver lo siguiente, a ver los siguientes versículos, ¿ok? Vamos a leer otros versículos más, ¿ok? Les voy a pedir perdón, discúlpenme, ahorita el celular está sonando, no lo tengo a la mano, pero sé que el sonido es muy fuerte, no quiero interrumpirles. Ok, vamos a ver lo siguiente, ok. Vamos a Mateo, ok, perfecto, vamos a lo siguiente. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versos 22 y 25. Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 25, dice lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesucristo mismo, o sea, es Jesucristo quien está hablando aquí, en esta parte de los evangelios. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es ahí a donde quiero ir, mis hermanos, y todo aquel que me esté escuchando. Ya mencioné que aquellas personas que no tienen a Jesucristo, ¿verdad? Que aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que nunca tomaron la decisión de seguir a Cristo, tienen como fin prácticamente la muerte. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, está escrito en la Escritura, lo dice Dios. Entonces, y también ahora muchos dirán, sí, pero yo ya recibí a Cristo, yo ya hice mi oración hace muchos años y voy a la iglesia todos los domingos y por lo tanto pues yo no encajo en ese grupo del cual usted está hablando. Y a eso voy, mis hermanos. Por eso que el tema de hoy era, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Entonces, lo siguiente es esto, mis hermanos. Dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros?
Entonces dice aquí, y entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces, la palabra nunca os conocí en el griego y en el hebreo, esta palabra conocer habla de una relación íntima. No importa que tú hayas hecho una oración, no importa que vayas a la iglesia todos los domingos o que vayas a la iglesia todos los días, no importa que leas la escritura, porque lo más importante para Dios es que tengamos una relación íntima con Él. Si no tenemos una relación íntima con Él, entonces ni le conocemos ni nos conoce. Y aquel día nos sorprenderemos y nos vamos a sorprender, porque cuando Jesucristo venga nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas personas que pensábamos que eran cristianas y nunca lo fueron. No estamos juzgando a nadie, no estamos usando nombres, y por eso el motivo de este tema, de que nosotros que somos creyentes no somos perfectos, tenemos fallas. Yo no soy perfecto, ustedes que me escuchan no son perfectos, pero somos creyentes y cristianos, y se trata que podamos entender a través de este programa, podamos entender, mis hermanos, que de esto se trata, de que tenemos que tener una relación íntima con el Señor si realmente queremos estar preparados para su segunda venida. Si queremos estar preparados para la venida del Señor, tenemos que estar en una relación íntima con Él, porque si no el Señor nos dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Yo nunca tuve una comunión, tú nunca tuviste una comunión íntima conmigo. Y algunos me dirán, ¿qué? O sea, ¿me está diciendo que la salvación se pierde? Y entonces viene la pregunta polémica de siempre. Esta pregunta la vengo escuchando desde que soy adolescente. ¿La salvación se pierde? Y muchas veces empezamos a ver las posturas acerca de si la salvación se pierde. Pero ahora debemos entender lo siguiente. En la ley, hay una ley que se llama la ley de la fructificación, que está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo un árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero los versículos anteriores, el verso 13 y 14, dice algunas cosas interesantes. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Podemos encontrar que el versículo 13 y 14, aparentemente, podríamos mostrar a los que son cristianos y los que no son cristianos, ¿verdad? Aquellos que son cristianos o que decidieron seguir a Cristo, entraron por la puerta estrecha, porque dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos entran por la puerta ancha, pero esa puerta ancha lleva a la perdición. Por eso dice: el pecado conduce a la muerte, ¿no? Dice, porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, es estrecho, es pequeño. Cuando hay algo que es pequeño es difícil de entrar, ¿verdad? O sea, aparentemente es como que complicado, o sea, no es tan fácil. Es más fácil pecar y es más difícil mantenerse firme. Pero dice: y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Entonces, aparentemente, cuando leemos esto, encontramos esa diferencia entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Pero luego, en los siguientes versículos, nuestro Señor Jesucristo empieza como que a entrar un poco más a fondo y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, está hablando de aquellos que aparentan, ¿verdad?,
aparentan seguir a Dios, está hablando de profetas, aparentan tener la palabra de Dios en su boca, ¿verdad? Y aparentemente son ovejas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene algo duro para todos nosotros que somos creyentes. La Biblia nos está diciendo que tú y yo vamos a ser reconocidos por nuestros frutos, porque no puedes recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Así tú y yo somos buenos árboles, tenemos que dar buen fruto. Pero si somos árboles malos, vamos a dar mal fruto. ¿Me entienden? Porque si tú y yo somos árboles buenos, no podemos dar mal fruto, que se contradice. Y si somos árboles malos, no podemos dar buenos frutos. Y tú dices, pero yo soy bueno. Y otra vez vuelvo a decir, está hablando, comparándonos con Dios. Entonces, aquí Arba dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y muchas veces comparamos esto, y ahora voy a pasarme a la ley de la edificación, les voy a hablar acerca de los 2 cimientos. Lo comparamos con los frutos en nuestra vida, ¿verdad? Pero aquí está hablando de cosas ya del fin de los tiempos. Dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Ok? Entonces, es importante entender, hermanos míos, de que estos versículos nos indican de que nuestro cristianismo va a ser mostrado a través de nuestras obras. Si tú y yo realmente aceptamos a Jesucristo, sinceramente, si nuestro arrepentimiento fue genuino, si nuestra conversión fue verdadera, entonces nuestras obras deben reflejar que realmente hemos aceptado a Cristo. Si alguien aceptó a Cristo por emoción, si alguien aceptó a Cristo simplemente por presión, simplemente esa persona no va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué quiero mencionar esto? Varias veces lo he mencionado, lo voy a decir. Muchas personas, cuando tú les preguntas, y esto lo puedes escuchar, diferentes siervos de Dios lo hablan, y es correcto, la Biblia está respaldada por la Escritura. No hay ningún versículo en la Escritura que diga que para que una persona acepte a Cristo, o una persona sea cristiana, mejor dicho, debe hacer una oración de conversión. El Señor Jesucristo y los apóstoles, si tú revisas las Escrituras, dice la Biblia que cuando ellos iban de lugar en lugar le decían a la gente, arrepiéntanse. Y aún en el Evangelio de Mateo podemos ver que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos al mundo? A través de Jesucristo. Y decía, arrepiéntete. Cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y será salvo, pero arrepiéntete. Ahora, no podemos reducir el milagro de la salvación, porque es un milagro que tú y yo podamos ser salvos a pesar que no lo merecemos. Dios nos justifica a través de Jesucristo. Y entonces no podemos reducir el milagro de la salvación, que es obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo quien te convenció a ti y me convenció a mí de que necesitábamos de Dios, que necesitábamos rendirnos a Jesucristo. Y no podemos reducir el milagro de la salvación, que es producto de la persuasión del Espíritu Santo en nuestras vidas, a una simple oración. Muchas personas piensan que son cristianas porque hicieron una oración. Muchas personas piensan que son cristianas porque el pastor habló en el púlpito y dijo, si tú quieres aceptar a Cristo, repite esta oración conmigo, y tú la oraste y en tu mente te quedó que ahora es cristiano. Pero eso no está respaldado bíblicamente. La Biblia es clara, y es clara en esto. La Biblia dice, arrepiéntanse. Dice, arrepiéntete. Entonces, arrepentimiento viene de una palabra griega que significa cambiar de mente. Quiere decir que si tú antes aborrecías a Dios, ahora lo vas a amar. Si antes amabas el pecado, ahora lo vas a aborrecer. Y nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Por lo tanto, nuestra mente es transformada. Y si realmente tú y yo fuimos persuadidos, el Espíritu Santo obró en nosotros, entonces se van a ver frutos dignos de arrepentimiento. Y como lo dije muchas veces,
Ahora voy a irme a Primera de Juan, porque hay algo interesante que quiero hablarles, porque algunos me dirán, estarán un poco confundidos, entonces yo no soy convertido o qué. Y es que ahí está lo interesante, hermanos, que si tú sigues viviendo en pecado y no te interesa, vas a la iglesia simplemente a sentarte, a escuchar el culto, pero no practicamos eso, no nos importa, no, el Espíritu Santo te habla, pero a ti no te importa, entonces tú escuchas, pero no te importa, ¿verdad? Entonces significa Dios va a disciplinarte porque eres hijo. Entonces cuando nosotros hemos aceptado a Cristo de verdad y realmente hubo una verdadera conversión, Dios va a trabajar con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando sea necesario, el Señor nos va a disciplinar porque es nuestro Padre, ¿verdad? Pero hay muchas personas, ¿me entiendes?, que simplemente piensan que aceptaron a Cristo porque hicieron una oración, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucha gente engañada en la iglesia en general, la iglesia en el mundo entero, que piensa de que porque hizo esa oración ya le garantiza que es salvo. Y no puedes hacer que la oración garantice que eres salvo. La oración no garantiza que tú seas salvo. Lo que garantiza que tú eres salvo es tu vida, que tu vida es transformada, que tú vas a empezar a mostrar frutos que realmente muestren de que tú has cambiado, que tú ya no amas el pecado, que tú ahora amas al Señor. ¿Por qué? Porque te convenció el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es perfecta. Por lo tanto, no va a quedar dudas en ti. Es como que a mí me llama la atención que hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos que no llaman a la gente al frente, que supuestamente ya aceptó a Jesucristo. Y yo me preguntaba por qué es que no hacen esto. Y luego, investigando un poquito, es por lo que les estoy diciendo. El milagro de la salvación lo realiza el Espíritu Santo. Si realmente tú te convertiste y tu conversión fue genuina, yo no tengo por qué llamarte al frente. Yo te voy a ver el siguiente domingo sentado ahí en la iglesia, porque tu conversión fue verdadera. Ok, hermanos, entonces esto es importante. Ahora, vamos a lo siguiente. A donde quiero ir, hermanos queridos, es a lo siguiente. ¿Por qué hablamos? Y hablé que en el mensaje hablé de los últimos tiempos. Hermanos, Jesucristo está pronto a venir. La venida del Señor Jesús está pronta. Y Dios, ¿cómo se llama? Dios lo que quiere es que usted viva en santidad. Dios va a venir a recoger a una iglesia santa. Dios va a venir a recoger a una iglesia santa. No voy a hablar ahora del rapto. Hay posturas obviamente relacionadas al milenio, relacionadas a las 70 semanas de lo cual habla las profecías de la Biblia. Algunos dicen que los cristianos no vamos a pasar, que vamos a pasar la tribulación, que el rapto va a ser después de la tribulación, en fin, lo que sea. ¿Me entienden? Y no porque no me importe esto, pero en realidad no es trascendental. Como dice uno de los siervos de Dios, planteaba y decía lo siguiente, y me pareció algo muy interesante, es que en el momento que estemos en el rapto o que Jesucristo venga, nuestro entendimiento va prácticamente nos van a ser reveladas muchas cosas y vamos a poder comprender todo el apocalipsis, por decirlo así, todo lo que está pasando. Lo más importante ahora y lo que realmente es importante es que haya arrepentimiento en nuestras vidas. No importa si Jesucristo va a venir en tal día o en tal fecha, lo que sí ya sabemos es que Jesucristo viene pronto. No sabemos la fecha. La Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora, solo el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Pero por eso es importante que nosotros, hermanos,
lo que vamos a hacer es que quiero con ustedes, hermanos, leer algunos versículos, algunas señales, hermanos, acerca de los últimos tiempos. Ok, hermanos, primero vamos a hacerlo así de manera rápida. Sé que el tiempo es corto, pero quiero con ustedes, aquí tengo yo algunas cositas que vamos a ver. Ok, primero, ok, hermanos, lo primero es lo siguiente. El primer punto que me gustaría tocar con ustedes es que una de las profecías que habla de los últimos tiempos es que la nación de Israel nacería en un día. Por ejemplo, en Isaías 66, verso 8, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8 es la profecía acerca de que sabemos que el 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel se convirtió en una nación. Otra de las profecías importantes acerca de los últimos tiempos es que los judíos regresarían a su patria. Y asimismo dice asimismo: acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías capítulo 11, verso 1 y 12. Hermanos, hay que entender que ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria proveniente desde los 4 puntos cardinales del planeta. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, 5 y 6 ante nuestros propios ojos, ya que en 1948 los judíos estaban llegando desde Europa hacia las Américas y de todas partes del mundo a Israel. Inclusive tuvo que establecerse el hebreo como idioma oficial y muchos de los judíos que habían venido de diferentes partes del mundo tuvieron que aprender hebreo en las escuelas para poder ahora vivir en esta nueva nación. Otra de las profecías que quiero mencionar es que dice la Biblia en Ezequiel 38, 12 y 13, se dice: al enumerar las riquezas, dice, de un pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Dice: botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. Ahora, hermanos, esta profecía dice que Israel iba a prosperar económicamente. Y ahora, de acuerdo a ciertos estudios que podemos encontrar en diferentes partes en internet, en el año 2004, por ejemplo, esta diminuta nación, o sea Israel, exportó más de 30.000 millones en dólares en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que solo exportó menos de 3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Israel exportó 10 veces más. Esto era algo inconcebible hace solo unos años, pero podemos ahora ser partícipes de que Israel es una nación próspera. Inclusive muchos de los inventos de ingeniería están saliendo de allí, de Israel. Ahora, otra de las cosas importantes es que el conflicto por Jerusalén, o sea, por la ciudad de Jerusalén, también es una de las profecías del profeta Zacarías. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos del alrededor a Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12:2. Y hermanos, desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, es cierto, sin recursos naturales, hermanos, ni industrias significativas, pero sin embargo 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes codician Jerusalén y el Vaticano lo considera su propiedad y desea internacionalizarla. Pero como el profeta Zacarías dijo, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Y lo podemos ver ahora en las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente. Estoy hablando de profecías que ya se han cumplido, ¿verdad? También habla
acerca de Magog, que surgirá como una potencia militar en preparación para su invasión a Israel. Y Magog, no voy a profundizar ahorita en eso, pero es Rusia, y sabemos que Rusia ahorita ha tomado posesión de Ucrania, que está al norte de Jerusalén. Entonces, otra de las cosas importantes también, por ejemplo, es que el río Éufrates estará seco. Dice que el río Éufrates se secará en los últimos tiempos. Cuando ya estemos prontos a la venida de Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 2, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hermanos, no voy a profundizar, el tiempo es corto, esto será para otro tema, pero el río Éufrates era un río que dividía prácticamente a las personas de Oriente, de Occidente, ¿ok? Y prácticamente yo quiero que ustedes entiendan que al secarse el río Éufrates, prácticamente queda la tierra libre, y eso va a fomentar que las naciones del norte bajen, y prácticamente ahí se van a generar varias batallas que van a ser las batallas que van a dar prácticamente inicio al Armagedón, aunque no voy a entrar ahorita en esos detalles, pero quiero que entiendan que una de las profecías es que el río Éufrates se va a secar, y eso es cierto. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que Washington, el 21 de febrero del 2013, el año pasado, sacó una noticia, dice: existe una gran pérdida de las reservas de agua dulce del río Tigris y del río Éufrates, cuya sequía se anuncia en la Biblia, pero dice: un estudio de científicos de la Universidad de California, el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA y el Centro Nacional de Búsquedas Atmosféricas detectó una gran pérdida de agua en los ríos Tigris y Éufrates. Hermanos, esto es para estar alertas. La Biblia nos dice en una de las profecías antes de la llegada de Jesucristo y la venida de Jesucristo, es que el río Éufrates se iba a secar. Y hermanos, el río Éufrates se está secando. Así que tenemos que no asustarnos, sino más bien estar alerta y prepararnos, porque Jesucristo viene pronto. ¿Estamos preparados para la venida de Jesucristo? No solamente se nos dice eso, también hay profecías de los últimos tiempos, donde dice que falsos maestros que tendrán muchos seguidores introducirían herejías y van a descarriar a muchos, van a hacer que muchos se pierdan. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 y verso 2 dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La Biblia habla de falsos profetas. La Biblia, hermanos, quiero que ustedes entiendan de que ahora en estos últimos tiempos es el tiempo de la apostasía. La Biblia también menciona este tiempo de apostasía, el tiempo en el cual muchas personas van a apartarse de la sana doctrina, y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta. Hay muchos pastores, no voy a mencionar nombres, pero hay muchísimos pastores en estos últimos tiempos que prácticamente ya están apartándose de la sana doctrina. Lo mencioné en un tema anterior, y es que algunos hermanos prácticamente pastores evangélicos están uniendo a la Iglesia Católica, están siendo parte del sincretismo, ¿verdad? Y prácticamente pues es el tiempo de la apostasía. Muchas personas están haciendo estas prácticas, apartándose de la verdad, y esto está en la Biblia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces la Biblia también habla de terremotos, habla de tornados, de tempestades diferentes. Nosotros podemos ver en este momento que están pasando diferentes acontecimientos naturales en el mundo, hermanos, y de esto quería yo prácticamente hablarles. Hace poco también se vio las lunas de sangre, la luna de sangre que hubo en abril y ahora en octubre, y el otro año también van a haber 2 momentos donde la luna se va a tornar color sangre, y eso está en Joel capítulo 2, verso 31. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y en Apocalipsis 6:12 dice: vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Las profecías también hablan de que se va a crear un gobierno global, un gobierno mundial. Van a haber terremotos, los terremotos van a aumentar, y
y estos son principios de dolores, hermanos. Este es el principio de todo lo que se viene. No vamos a hablar ahorita de todo lo que se viene, porque lo que quiero enfatizar en el tema de hoy es que debemos estar preparados. La Biblia dice que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, pero va a venir como ladrón en la noche para aquellos que no tienen la más mínima idea de lo que la Biblia dice. Pero si tú realmente tuviste una conversión genuina, que tú realmente te arrepentiste de verdad, entonces tú tienes que estar preparado. Y si tú, ahorita que hemos estado hablando, estás poniéndote a pensar y te das cuenta que realmente tu vida no refleja que realmente has aceptado a Cristo, entonces este es el momento de que tú te arrepientas, de que nos arrepintamos, de que volvamos al camino y realmente podamos hacer obras dignas de arrepentimiento. Si tú nunca has aceptado a Cristo, nunca has querido ser cristiano, pero estás escuchando este mensaje y te pones a pensar, yo no soy digno de Dios, yo necesito de Cristo, Jesucristo viene pronto, y como dije hace un rato, toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo y va a declarar que Él es el Señor. Pero si tú en tu corazón realmente entiendes que necesitas acercarte a Cristo, entonces este es el momento donde el Señor está dando la oportunidad a su iglesia de que se alinee, de su iglesia de que se arrepienta, a la iglesia que se defina, de que si somos creyentes, entonces empecemos a hacer las cosas bien. Este tema del día de hoy lo voy a continuar el día viernes. El día viernes voy a tocar la segunda parte, pero el día de hoy yo quiero terminar esta parte. Esta primera parte la voy a terminar leyendo Primera de Juan, hermanos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer lo siguiente. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo escribe el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. O sea, el apóstol Juan está hablando que lo que ellos vieron, lo que oyeron con sus oídos, todo lo que pudieron oír de Jesucristo mismo, lo que han visto con sus ojos, lo que pudieron ver al caminar con Jesucristo durante esos 3 años de ministerio, y lo que hemos contemplado. La palabra contemplar aquí tiene una palabra griega que tiene que ver con teatrón, con teatro, con ver algo, con detalle. Entonces estamos hablando de que una cosa es ver y otra cosa es contemplar. Cuando contemplas estás viendo el más mínimo detalle. Y dice, y palparon nuestras manos. O sea, está mostrando el Juan de que él pudo tocar a Jesucristo. Mañana vamos a hablar un poco más de esto, el viernes, profundamente de esto. Me gustaría hablar de algunas cosas importantes sobre estos versículos. Pero dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, hemos visto, o sea, la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo representa la vida eterna. La Biblia dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás entendiendo que Jesucristo viene pronto, entonces tienes que entender que necesitamos tener una relación íntima con el Señor. Si no tenemos una relación íntima, si nuestra vida no muestra obras dignas de arrepentimiento, si no mostramos con nuestras obras que realmente somos creyentes, entonces significa que no hubo una conversión genuina. Solamente fue producto de la emoción, repetiste una oración sin tener conciencia de lo que estabas haciendo, y por lo tanto no es que hayas perdido la salvación, sino que nunca obtuviste la salvación porque nunca te arrepentiste de manera genuina. Entonces este es el tiempo que el Señor está dando la oportunidad a la iglesia de que nos alineemos con su palabra, para que cuando Él venga, porque dice la Escritura que la ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo, y cuando la ira de Dios venga sobre el mundo, agárrese el que pueda. Por lo tanto, si nosotros realmente estamos comprendiendo esto, estamos a tiempo de arrepentirnos, a tiempo de ponernos a cuentas con Dios, a tiempos de caminar en santidad, para que cuando Jesucristo venga, nos encuentre en obediencia. Entonces, esto es importante, pero hay algo importante en el versículo 3 de Primera de Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, no vamos a profundizar en esto ahora, lo vamos a hacer el viernes, pero aquí, ¿qué es lo que nos dice el versículo 3?
¿Cuál es el propósito del apóstol Juan al poder escribir esta epístola? Es que podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo, que hay esa intimidad, esa comunión. Y luego los demás versículos que vienen en la epístola nos va a mostrar cómo podemos tener esa comunión a través de Jesucristo, con Jesucristo nuestro Señor. Entonces, yo quiero, mis hermanos, algunos me preguntarán, hermano, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero alcanzar la vida eterna, la salvación. Y hermano, yo quiero que tú entiendas, o si tú me estás escuchando y nunca has recibido a Cristo, quiero que entiendas que en este momento Dios ordena a todos los hombres a arrepentirse y creer que hoy es el día de la salvación. No es mañana, es hoy. Que debes huir de la ira venidera de Dios. Dios quiere que vengas a Cristo. Arrepentirse es darse por vencido, dejar de luchar contra Dios e intentar ganar tu salvación por tus propias obras. Si no, debes comprender que necesitas de Jesucristo. Eso es salvación. Cuando entiendas que no tienes que hacer nada para merecer la salvación y que eres justificado por Cristo, si es que crees en Él, entonces estarás listo. Estarás entendiendo que no tienes tú que hacer nada, no es mérito tuyo, es mérito de Cristo. Debes confesar con tus labios que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, acercarte al trono de Dios y entregar tu vida a Jesucristo. Jesucristo quiere tu vida, quiere tu ser. Si tú te rindes a Él, si tú te arrepientes de tu vida, si tú realmente estás convencido que necesitas de Jesucristo, póstrate delante de Él ahí donde tú estás y órale al Señor. No te voy a pedir que repitas esta oración porque no quiero que la repitas, sino quiero que abras tu corazón y le dices al Señor que quieres pedirle perdón. Pídele al Señor perdón ahí donde tú estás. Y si tú has estado yendo a la iglesia todos estos años pero no has vivido una vida con frutos dignos de arrepentimiento, si no has vivido una vida que muestre que realmente has aceptado a Cristo, arrepiéntete ahí donde estás, póstrate delante de Dios y pídele perdón. Y dile: Señor, perdóname, porque no he tenido una relación íntima contigo, porque he vivido una mentira, porque he vivido una hipocresía y porque he estado haciendo cosas que a ti no te agradan. Pídele perdón al Señor. Y ahí donde tú estás, si nunca has recibido a Cristo, hable tu corazón al Señor. Confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor. Confiesa con tus labios que Dios lo levantó de los muertos. Confiesa con tus labios que tú crees en Jesucristo. Y arrepiéntete. Cambia tu corazón y empieza a hacer nuevas obras dignas de arrepentimiento. Busca al Señor y empieza a buscar de Dios para que la ira de Dios no caiga sobre tu vida, porque la venida de Cristo está pronta. Y las señales, que vamos a empezar a hablar un poquito más de esto el día viernes, están ya indicándonos que estamos en dolores de parto y que estamos ya en los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto. Vamos a orar para terminar. Yo sé que si tú te has arrepentido, yo sé que has doblado tus rodillas y estás delante de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, vamos a orar juntos para terminar el programa de hoy. Y no se olviden, los invito el día viernes a escuchar. Ya no va a ser a la hora que empezó el programa hoy, sino una hora después, o sea, a las 8 hora de Los Ángeles. Si no sabes, entra a Google, pon hora en Los Ángeles, California, y te va a salir. Recuerda, el día viernes es a las 8, pero en la hora de Los Ángeles. Entras al programa, vamos a continuar la parte 2 de este tema, porque hay muchas cosas importantes que vamos a profundizar el día viernes. Yo los invito entonces a orar para poder terminar el programa de hoy y que, pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor. Ya sabemos, Padre Celestial, que Jesucristo viene pronto, Señor, y no queremos que nos encuentres en pecado. Queremos que nos encuentres en obediencia, queremos que nos encuentres caminando en santidad.
Queremos que nos encuentres, Señor, obedeciendo tu palabra. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra indiferencia a tu palabra. Perdona nuestra ignorancia de lo que está pasando en el mundo actualmente y no nos damos cuenta que ya tú estás pronto a venir. Jesucristo, perdónanos, Señor. Pedimos perdón, Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Terminamos este programa y te pedimos, Señor, nos bendigas. Queremos acostarnos con bien, Señor, dar un buen descanso a aquellos que están en Australia y en el otro continente, que tengan un buen día. El día de hoy ya para ustedes prácticamente jueves. Dios los bendiga, los que están algunos en Europa, en Australia, los bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un buen día y nos encontramos el día viernes a las 8 de la noche, hora Los Ángeles, California. Dios los bendiga y hasta la próxima.